Buena gente, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo video en el canal para hablar de lo que ha sucedido en las últimas horas en el mundo independiente y sin duda que lo más importante y de lo que viene el video es que la FIFA ha confirmado que Independiente dejó de estar inhibido, que el pago impactó en la cuenta de los acreedores y que oficialmente Independiente ya puede inscribir a Walter Mazzanti y que dentro de 5 días lo podrá hacer con Leonardo Godoy. Terminar de habilitarlo una vez que se habilite o se abra, para no ser redundante en las palabras, el TMS. De eso, y partiendo de esa base, vamos a hacer un mini repaso, un mini informe, si se quiere, económico de Independiente de lo que fueron los gastos del club en el último mes, en el mes de junio, para tener en cuenta más o menos en qué vienen algunas deudas e ir, si se quiere, aclarando un poco esta famosa frase que está hace bastante tiempo rondando en las redes. Cada vez que Independiente compra un jugador, ¿de dónde saca la plata Independiente? Bueno, de acá vamos a tratar de hablar y explicar por qué. A ver, sobre el final del video va a estar lo que le costó a Independiente levantar las inversiones, pero no estoy hablando de lo económico, de la cantidad de dólares, sino de pérdidas que tuvo Independiente. Y de pérdidas que pudieron ser un poco más graves, si se quiere. Pero ya hablando un poco desde la superstición, pero hablando también un poco de la realidad de jugadores que ha perdido Independiente por el tema inhibitorio. Eso sobre el final del video, así que si te interesa, quédate hasta el final. Arrancamos con lo que es el informe económico. El club comunica que en el mes de junio se ha gastado, girado, cancelado deudas por 5 millones y medio de dólares. ¿De qué son estos 5 millones y medio de dólares? Bueno, a continuación lo repasamos. Se terminó de cancelar la compra total de Federico Vera, el lateral derecho que llegó proveniente de Unión en junio del año pasado, que fue uno de los primeros refuerzos de la era Bacari. Independiente lo había comprado por $1.220.000 a pagar en 2 cuotas de $500.000 cada uno. En realidad la primera de 600.000 y la segunda de $500.000, y además un pago de $120.000 como una especie de resarcimiento, o en realidad una cancelación de deuda salarial que tenía Unión con el jugador del Tatengue por aquel entonces. En total, apenitas un poco más de un palo 200 en moneda estadounidense. Independiente ya terminó de pagar al lateral derecho que vino del Tate, como dije, y es una deuda menos que tiene Independiente. Punto aparte, Independiente ha cumplido en tiempo y forma el pago del pase de este jugador, por lo tanto genera, si se quiere, una confianza buena con Unión. Ponele, hablando de ese mercado, se pagó la segunda y anteúltima cuota del acuerdo por Santiago Montiel. Independiente le había comprado en junio del año pasado al equipo de la Paternal, Argentinos Juniors, al extremo, o en ese momento carrilero por la izquierda, en $1,5 millones por el 50% del pase, a pagar en 3 cuotas de $500.000 cada uno. Independiente ya ha cancelado las primeras 2 cuotas del acuerdo, quedan $500.000 más, que seguramente cuando llegue la fecha de vencimiento, que si no me equivoco es en diciembre de este año, Independiente terminará de cancelar y se sacará un nuevo pase de encima. Por otra parte, Independiente en este mercado de pases, como bien dijimos al principio cuando hablábamos de las inhibiciones y hemos repasado a lo largo de varios videos, ha comprado a Walter Mazzanti al 100% del pase Walter Mazzanti, tanto a Huracán, que tenía el 50%, como a los ex dueños del Huachipato, que tenían el otro 50%, en $3,5 millones de dólares. $2 millones de esos 3,5 eran para el globo de Parque de los Patricios, que había que efectuarlo en el momento, cash. Bueno, 2 palos fueron a las arcas del club que se ubica en Parque de los Patricios, y eso también suma a las deudas o pagos que fue haciendo Independiente con el correr de junio. Se pagó $1 millón de lo adeudado con Iván Marcone, un video que subimos en el canal, un pase de Marcone que se cerró en junio del 2022, a pagar en 4 cuotas de €500.000, que se empezaba a pagar en enero del 23, que nunca se pagó, que pagó con intereses, o los intereses Independiente
por el préstamo de Kevin López a Defensa y Justicia. Bueno, el nuevo acuerdo que selló Independiente es prácticamente no, para ser concreto, de 2.384.000 dólares. Independiente pagó el primer millón de dólares de esa deuda. Resta el otro palo 300, casi palo 400, por el pase del jugador de Independiente, que ya lleva bastante tiempo y que Independiente nunca pagó. Además de un acuerdo por las deudas de Seba Sosa del segundo préstamo, o sí, no sé si, no, creo que no fue un préstamo, sino que Independiente lo había adquirido libre, o fue un vericueto medio raro, porque se había quedado libre de Mazatlán, pero como que estuvo a préstamo con el pase en su poder en esa última etapa de la gestión Moyano. Un acuerdo por esa deuda y un acuerdo también por la deuda de Nicolás Figal. ¿Se acuerdan? La emblemática deuda por el error de tipeo en la venta del ex central de Independiente, actual Boca, al Inter Miami, allá por el 2019, inicios del 2020. Y, lógicamente, el levantamiento de las inhibiciones. Inhibiciones que eran de 839.000 dólares. Sí, 839.000 dólares. Hoy, justamente, el club que informó y dio a conocer este detalle económico, dio la noticia de que Independiente alcanzó la cifra de 170.000 socios. Si Independiente tiene 170.000 socios, que no estoy descreyendo de eso, que se entienda, de los cuales, descontando morosos, vitalicios, menores, etc., supongamos que la cuota total, que hasta hace un mes era de poco más de 25.000 pesos y ahora pasó a ser de 31.000, un nuevo aumento y un nuevo golpe al bolsillo del socio de Independiente, ponele que en números redondos 120.000 socios pagaban la totalidad de la cuota. No se puede permitir que Independiente tarde tanto en levantar 839.000 dólares de inhibiciones. Porque es fácil la cuenta. 120 por 30.000 te alcanza y te sobra por mes para levantarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque uno, cuando habla de inhibiciones, a lo cual lamentablemente estamos acostumbrados en Independiente en el último tiempo, porque en todos los mercados de pases Independiente ha tenido que levantar inhibiciones, creemos que solamente afecta al plantel profesional. Y lejos está de solamente afectar al plantel profesional. Porque si solamente afectara al plantel profesional, primero, yo creo que los dirigentes no tardarían tanto en levantarlas. Y segundo, es algo que, bueno, de última, los planteles profesionales tienen cómo arreglarse. De última, Suiza un pibe. Pero afecta a la conformación de los planteles de juveniles, afecta a la conformación de los planteles del fútbol masculino, afecta a la conformación de los planteles del fútbol femenino, porque el que te inhibe es la FIFA, y no te inhibe para el plantel profesional, sino para todo tipo de refichado o fichado nuevo que vos quieras hacer de un jugador. Y por ejemplo, en enero llegó a Independiente, al predio Villa Domínico, un chico, que voy a leer el nombre para no equivocarme. Estoy hablando de Mateo Caballero, categoría 2008, un central uruguayo, que los vieron entrenar, yo lógicamente lo he visto poco, lo he escuchado hablar mucho en el predio, pero como no pudo jugar ningún partido oficial, no lo tengo así rápido en la memoria. Dicen que pintaba para llegar a primera, pero que era abismal la diferencia con sus compañeros de categoría. Bueno, ese chico, ¿dónde está ahora? En Defensor Sporting de Uruguay. Es uruguayo el chico. Porque estuvo entrenando 4 meses sin poder jugar. Entonces, eso, sumado a casos de varios juveniles que estuvieron entrenando sin poder jugar todo este tiempo, hace que tus juveniles se debiliten, que no tengas el recambio sí, justamente el recambio de jugadores. Por lo general, cada vez que termina un año en juveniles, o incluso a la mitad de cada temporada, se suele hacer un reacomodamiento, se deja libre a un par de chicos, se ficha a otros chicos, y si vos no lo podés hacer, las categorías empiezan a perder fuerza.
Y pasó en un momento específico del año, cerca de abril más o menos, donde varias categorías de Independiente tenían por lo menos un caso cada una de chicos sin poder jugar por el tema inhibitorio, y que eso hacía que un compañero se lesionaba, otro llegaba al límite de amonestaciones, a otro lo echaban y no podía estar el cambio, el recambio. Entonces, y ya teniendo en cuenta que dos de las tres inhibiciones que cayeron, pues las voy a repasar, $89.000 fueron por Alexis Canelo, por 5 deudas distintas con Alexis Canelo o con clubes en los que jugó Alexis Canelo, un Alexis Canelo que trajeron ustedes, y $750.000 por la compra de Johnny Quiñones al Aucas de Ecuador, jugador que trajeron ustedes. ¿Cómo era? Quiñones tenía 2 marchas más, ritmo europeo, decía uno. Mamita, como te pasaban información, había que permitir cada totes. Ahí no tirabas la bronca con los dirigentes, mira vos. De este lado sí, de este lado sí, porque hablan de que a Quiñones lo traían por el conocimiento que tenía Chiesa, ¿se acuerdan? Del jugador, por el paso en la selección en la selección ecuatoriana, cuando tuvo solamente 3 partidos con la selección ecuatoriana y uno fue con Alfaro de técnico en un amistoso. Insólito, pero bueno, lo conocía mucho Chiesa. No le gustaba tanto para convocarlo a la selección de Ecuador, pero sí para traerlo a Independiente. Pero bueno, y lo trajeron ustedes, $7.500 completan el tema de las inhibiciones por una deuda a la firma de la compra del pase con el representante Joaquín Lazo, que llegó libre en junio de 2021. Pero ya hay 2 inhibiciones que las generaron ustedes. Entonces, desde ese lugar, este es el último mercado de pases con inhibiciones en Independiente, El último. Por eso también, antes de hablar de esto, destaqué que Independiente canceló la deuda con Federico Vera, en realidad con Unión por Federico Vera, que está pronto a cancelarla con Argentinos Juniors por Montiel, que seguramente lo hará cuando le esté por vencer la cuota, que lo ha hecho con el propio Argentinos Juniors por Gabriel Ábalos, que ha pagado inmediatamente el porcentaje que le correspondía a Huracán por Walter Massanti, el resto, ese $1,5 millones, al ser a los ex dueños de Huachipato con los que hay una relación socioafectiva, si se quiere, por el tema también de Felipe Loyola. Entiendo que es una cuestión mucho más flexible. Independiente no puede volar a este inhibido. Y lo voy a repetir, ¿por qué? Por el tema que dije de los juveniles, por el tema de que Independiente, por ejemplo, por Copa Argentina no pudo utilizar a uno de sus refuerzos. Mirá si necesitabas a Walter Massanti, porque claramente que Massanti es un jugador predilecto del entrenador y no lo pudo contar en un partido que definía una parte del semestre y del año 2025 para Independiente. Pero fundamentalmente porque Independiente no puede volver a hacer noticia por estar inhibido por $7.500, por $89.000, incluso por $800.000, y por el monto que sea. Porque si hay algo que se debe reconocer y que se ha hecho muy bien desde inicio del 2023 a la fecha, son 2 cosas: la campaña de socios y la campaña de abonados. Si vos semestre tras semestre vas rompiendo tu propio récord de asociados y tu propio récord de abonados, significa que como nunca en la historia la gente te da un respaldo a la institución, no a los dirigentes. Porque, detalle no menor, el pago de la cuota no es respaldar a un dirigente o a una comisión directiva. A la comisión directiva o a un dirigente se lo respalda en tal caso cada 4 años cuando toca ir a votarlo. Y si lo votás de vuelta, lo respaldás. Si no lo votás, le estás diciendo que no te gustó cómo gobernó el club. Pero pagar la cuota, además de ser un acto de amor, es una forma de mantener al club vivo económicamente. Y como nunca está pasando eso. Como nunca. Pero no lo digo yo, lo dice la propia gestión, que dice 170.000 socios, cosa que nunca antes había pasado. 15.000 abonados, cosa que nunca antes había pasado. El aumento considerable de lo que significó eso, porque
De más está decir que cuando se fue la gestión anterior y cuando llegó la actual, Independiente tenía apenas menos de 100.000 socios y tenía poquito más de 5.000 abonados en la cancha. Bueno, todo eso que para mí es un recontramérito, porque más allá de que la gente quiera ir más al club, la realidad es que los buenos planes de pago, si se quiere, las buenas campañas, las buenas promociones para poder asociarte, para poder abonarte, hacen que el hincha se volque, o que el socio en caso de la platea, y que el hincha se vuelque más a la hora de gastar un mango. Bueno, si vos tenés todo eso, no te puede costar tanto levantarlas. No te puede costar tanto. No te puede costar tanto. No me vengan con la cuestión burocrática. Yo la cuestión burocrática la entiendo cuando a vos te cuesta juntar los pesos y la cuestión de pedir. Ahora, si todos los meses tenés este ingreso, no te pueden inhibir. No te pueden inhibir. Y porque además genera un daño a la imagen del club, que todo el tiempo se hable de inhibiciones. Entonces espero que este haya sido el último mercado de pases y el último video en el que Independiente, o en el que yo por lo menos, tenga que hablar que Independiente o levantó las inhibiciones o que está nuevamente inhibido. Porque desde ahí, y como dicen en los comunicados oficiales del club, cada vez que Independiente termina de levantar la totalidad de las inhibiciones en cada mercado de pases, con inhibiciones el club no opera con normalidad. No opera con normalidad, porque lógicamente, por más de ser un club social y un club atlético en el que tiene varias disciplinas, fundamentalmente el principal ingreso de Independiente desde todos los conceptos es por el fútbol profesional masculino. Y si bien dije que las inhibiciones no permiten que funcione con normalidad todo el fútbol, el amateur, la reserva, el femenino, etcétera, 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 y el profesional, si vos no podés fichar y habilitar a los jugadores que vos traes para el plantel profesional, que es el principal ingreso que tiene Independiente en todo tipo de concepto, lógicamente no va a funcionar con normalidad y no va a poder operar con normalidad el club. Bueno, para algo, la gente los votó y tienen que evitar que Independiente vuelva a estar inhibido. Porque como también comentan ustedes, ya no hay nada más heredado que pueda ser inhibitorio. Distinto es el caso Verón, que está en la justicia y que va al ritmo de la justicia y que puede salir mañana como puede salir dentro de 82 años. Distintos son otro tipo de casos. Entonces, quería hablar de esto porque lo prometí y porque me parece que el pie de haber levantado las inhibiciones, o que el haber levantado las inhibiciones me da el pie justamente para hablar de todo esto. Gracias a todos por estar del otro lado. Somos más de 12.600. Pedí llegar, más de 11.600. Ya me estaba sumando 1.000 suscriptores más. Pedí llegar antes del inicio del campeonato, que paréntesis, seguramente mañana se conozca la fecha oficial de cuando Independiente arranca y debuta contra Sarmiento en Junín. Cierro paréntesis. Llegar con 12.000. Estamos muy cerca, muy cerca. El canal está creciendo un montonazo, un montonazo. Y eso es, en definitiva, gracias a todos ustedes que están del otro lado, que me ayudan dejando su like, comentando en el video y compartiéndolo para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Chao.